invitarles a leer un párrafo de las Escrituras en 1 Corintios. Se trata de un pasaje que tiene una particularidad que lo hace único. Es 1 Corintios, el capítulo 15. Y vamos a comenzar en el versículo 1. Si usted quiere acompañarme leyendo, hágalo con toda libertad. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cómo? Sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que le apareció a Cefas y también a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Hasta aquí nomás. Aquí está el apóstol Pablo escribiéndole una carta a la iglesia de Corinto, y esta es una iglesia complicada en cuanto a su funcionamiento interno. Es una congregación a la cual el apóstol tiene que darle muchas recomendaciones y que tiene que trabajar en muchas cuestiones que esta congregación estaba viviendo de una forma descuidada. Y los distintos capítulos, especialmente de esta carta, de esta primera carta, nos muestran al apóstol enfocando temas que afectaban la vida de la congregación, y el apóstol establece, enseña, guía para que los hermanos puedan perseverar y permanecer en la palabra del Señor. Este párrafo está escrito, esta carta está escrita antes que se escriban los evangelios. No estaba todavía escrito el evangelio de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. De modo que cuando el apóstol le está escribiendo a los corintios, esta carta incluye un párrafo como el que acabamos de leer, que bien puede ser un credo que la iglesia primitiva repetía y que el apóstol lo incluyó aquí: que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es un credo que, bueno, más adelante la iglesia tuvo otros credos en los cuales se repitió la base de la fe, la confesión de fe del pueblo del Señor. Y en este caso, el apóstol Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí, que lo recibió por herencia de los primeros hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
Y luego aparece una cita que el apóstol hace diciendo que se le apareció a Cefas, que se le apareció a más de 500 hermanos, que se apareció a hermanos que todavía viven. Son cosas que el apóstol agrega aquí con el propósito de darle a los corintios no solamente el credo que pudo haber aprendido de los primeros hermanos que surgieron de la iglesia en Pentecostés, sino que además les dice a los hermanos de Corinto: hay muchas personas que hoy en día están vivas y ellas son testigos presenciales de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesús, porque el Señor Jesús resucitado, que en este momento ya estaba en el cielo, se les apareció, lo vieron. Bueno, a veces nos da ganas de preguntar cuál es el interés que el apóstol Pablo tiene para decir estas cosas. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús se le apareció a Cefas, que después se le apareció a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen? Después se apareció a Jacobo, después se le apareció a los apóstoles y después se me apareció a mí. Bueno, hay indudablemente un interés de parte de la Escritura de que nosotros podamos fundar nuestra fe, nuestra confianza en la historia viva del Señor Jesús, que efectivamente nació en Belén, la historia real de que efectivamente el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente, que se encarnó, se hizo hombre, naciendo en el vientre de la Virgen. Hay un interés de la palabra en que no nos quedemos solamente en el mensaje espiritual, ese mensaje de vida eterna espiritual que predicamos, sino que ese mensaje espiritual que predicamos está fundado en hechos reales que han ocurrido en la historia. Dios ha querido, por su misericordia y atendiendo a nuestra cabeza, integrarse, meterse en la historia humana para que nos queden documentos de que el Señor se hizo hombre y que el Señor Jesús se humanó, se hizo una persona como cada uno de nosotros, que vivió 30 años, una vida normal de una persona normal, y que estuvo viviendo normalmente una vida pública durante 3 años más, que su vida pública fue una vida asimilada al contexto, compartiendo con los demás, a pesar de que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Y en esta persona de Jesucristo, adulto, encontramos a una persona que dialoga de cosas normales con las personas que conversa, que se encuentra con Nicodemo para conversar con Nicodemo de un asunto de Nicodemo, que se encuentra con la mujer samaritana para hablar de la mujer samaritana, de un asunto de la mujer samaritana, que se encuentra luego más tarde con la boda de Caná, totalmente asimilado a la boda de Caná, sin destacar en absoluto entre la concurrencia, siendo uno más del conjunto, hasta que llegan momentos precisos de la historia que el relato del Evangelio se ocupa de destacarnos, donde salta a la vista que el Señor, ese que estaba ahí, era Dios. Lo expresó sorprendiendo a su audiencia de las maneras más versátiles. El Señor Jesús no podía esconder su deidad. Y no solamente que Él no la podía esconder porque de suyo brotaba poder eterno, capaz de atender una cuestión pequeña de una persona sola o atender un problema grande de muchos hambrientos o en condiciones de
someter al viento y a la mar, o caminar sobre las aguas, o transfigurarse delante de sus discípulos para mostrarle el resplandor de su gloria. O sea, el Señor Jesús no podía esconder quién era. Llegó a la casa de Lázaro y el Señor Jesús no era uno más que venía caminando la caravana. Cuando llegó al escenario de la muerte de Lázaro, el Señor Jesús le dice: no, duerme, quédate tranquila, duerme. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que viva creyendo no morirá eternamente. El Señor. Pero era una persona que estaba ahí. Para los fariseos, para los escribas, este contraste era revulsivo, muy inentendible. El Señor se paraba delante de la concurrencia para decirles: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y los religiosos de su día se revolvían diciendo: pero ¿quién es este? ¿Cómo puede este, que nació en Nazaret, que nosotros sabemos bien quién es su padre y su madre, tener el tupé de pararse delante de la historia humana para decirle a los demás: ustedes cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es el que puede decir: ustedes cuando oren, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? ¿Quién es este? Porque si le retenés y si no perdonás sus ofensas a los hombres, sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. Y la gente decía: pero ¿qué va? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y él continuaba diciendo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién es este? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y las mías me conocen, y nadie las arrebatará de mi mano. Y el Señor seguía caminando con sus discípulos, costeando un campo, y los discípulos agarraron unas espigas del campo para comer trigo, y los religiosos decían: pero ¿cómo? En día sábado, ¿qué está haciendo un sábado? Un sábado. A ti te digo, toma tu leche y vete a tu casa. Y el hombre agarró y agarró la cama y se fue. ¿Qué pasa? ¿No era este el hijo del carpintero? Es inocultable que Dios quiere que comprendamos que en el Señor Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que el Señor Jesús es Dios encarnado, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Fue justamente lo que dijo Pedro. Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús tomó esas palabras como si hubieran sido un destello de poder y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie se entera que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si el Padre del cielo no se lo ilumina, no se lo revela, no se lo enseña, porque estaba ahí caminando entre ellos. Bueno, en este párrafo que acabamos de leer, es inocultable que el apóstol Pablo le reitera a la iglesia de Corinto que Cristo, el Señor, vino a vivir nuestra vida, que se metió entre las personas, que se asimiló a la maldad humana, se asimiló a la contingencia humana. El relato nos ayuda a comprender de que el Señor estuvo con los pecadores y con ellos se juntaba. Y para los religiosos era inaceptable que el Señor Jesús comiera con los publicanos, era insoportable que aceptara el perfume de la prostituta que se metió en la casa del rico ese que lo invitó a comer y se le vino por detrás y le rompió un alabastro de perfume. No podían soportar los destellos de poder, de autoridad que ocurrían en torno a la persona del Señor Jesús.
ese Señor Jesús es el mismo que una tarde los reúne a los discípulos en el aposento alto y les dice: vengan, yo cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y el Señor come con ellos. Las escrituras más puntillosas nos cuentan de que el discípulo amado de Jesucristo se recostó sobre el pecho del Señor y que ellos tuvieron una conversación muy íntima, donde el Señor Jesús desnudó a Judas y les dijo que aún dentro del grupo había gente traidora, dentro del conjunto chiquito, dentro del grupo chico había gente que no había entendido nada acerca de quién era Jesús. Había caminado con el Señor durante todo el tiempo, había visto el despliegue de poder y había escuchado la sabiduría del cielo, pero no había entendido una pepa. Judas lo vendió al Señor Jesús, vio la oportunidad de negociarlo, lo comerció, le quiso sacar provecho. Judas buscó provecho de Jesús, lo vendió. Y mucho tiempo más adelante, todavía hoy nos quedamos sorprendidos todos, los que leemos la palabra, de cómo el Señor autorizó a que Judas permaneciera en el grupo. Qué extraño que el Señor Jesús lo toleró, lo dejó adentro, lo dejó entre el grupo todo el camino, todo el camino. Uno piensa, Judas participó de todo. Fue en la última cena que el Señor Jesús lo desenmascaró, cuando ya no daba para más. Y la palabra nos dice que cuando el Señor Jesús lo desenmascaró, Satanás entró en Judas. Judas se fue, lo vendió al Señor Jesús. Resulta por su parte que, no satisfecho con eso, el Señor Jesús se sometió, cuando vinieron los soldados a buscarlo, estaba el Señor Jesús orando en el monte Getsemaní, estaba con sus discípulos orando, y les dijo: mi hora ha llegado, ahora ha llegado, llegó la hora, se va a glorificar, Dios se va a glorificar en el Hijo. ¿Y ustedes se acuerdan lo que pasó? Que vinieron una turba de soldados y que Pedro estaba ahí y que Pedro dijo: Señor, vos sos débil, yo puedo con todos estos. La Escritura dice que sacó una espada, que Judas sacó una espada y que le apuntó a Malco, que se llamaba así el soldado, y le sacó la oreja. El Señor Jesús tomó la oreja del suelo. ¡Plic! Era Dios. Era Dios. Le dijo a Pedro, guarda la espada. Guarda la espada. De la copa que el Padre me ha dado a tomar, ¿no la voy a tomar acaso? ¿No voy a obedecer? No he venido a esto. Y este Señor, que es el Dios del universo, capaz de agarrar la oreja de uno que está en el suelo y decirle: plic. Es llevado por la turba y es sometido a un juicio prejuicioso, porque los que lo juzgaban ya sabían cuál era la sentencia antes de empezar. Lo juzgaron para cuidar las formas, violentando toda la normativa del Imperio Romano. Le impusieron un juicio de carácter religioso, Anás y Caifás, y luego un pusilánime, como Pilato. Terminó entregándolo, pero lavándose las manos. ¿Qué hizo? ¿Lo entregó o se lavó las manos? No, las dos cosas hizo. Lo entregó y se lavó las manos. Las dos cosas hizo. Y las Escrituras dicen: y él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera. Y entonces el lector del Evangelio dice: ¿pero cómo? ¿No es el Hijo de Dios? ¿No es el Rey de Reyes? ¿No es el Señor de Señores? ¿No es el que multiplicó los panes?
¿No es este el que levantó al hijo de la viuda de Naín? ¿No es este el que dijo, yo soy la resurrección y la vida? ¿No es este el que dijo, para así vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar? Y él, cargando su cruz, salió al lugar de la calavera. Y las Escrituras cuentan de que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció. Es inocultable que la Escritura nos pone delante de este contraste extraordinario de la deidad del Señor Jesús y de su inconmensurable debilidad. Su inconmensurable debilidad, vulnerabilidad. El Señor Jesús fue muerto. Y cuando la palabra del apóstol sintetiza diciendo que Cristo fue muerto, lo que nos está en realidad diciendo, el Señor Jesús fue llevado a una postura de debilidad en debilidad, de debilidad en debilidad, de debilidad en debilidad, que pudiendo se negó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, y cuando estaba en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y mientras que estaba siendo llevado en el proceso de la muerte, Cristo eligió voluntariamente dar su vida, entregar su vida. Este es el inocultable interés de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios quiere que nosotros hoy nos enteremos de que el Señor Jesús es Dios, que eligió morir una muerte de extrema debilidad, en total debilidad. Nunca dejó de ser Dios. ¿Y cómo puedo decir eso? Y que mientras el reo del costado derecho y el reo del costado izquierdo insultaban y maldecían a la vida, e insultaban y maldecían al juez que lo juzgó y reclamaban inocencia, el que está siendo muerto en el centro de la escena dice en público, Padre, perdónalos, perdónalos. No le tomes en cuenta, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, en Cristo, está haciendo una obra única que es irrepetible. Dios eligió el único camino posible para que un juez justo, que no tolera el pecado, que lo rechaza visceralmente, siempre, en todos los casos, pudiera traer así lo que amaba. Dios nos amó como para desear traernos hacia sí mismo, pero en nosotros mora el pecado, que Dios rechaza con todo rechazo. Dios proveyó en la persona del Señor Jesús la forma de que su justicia, este juez justo, pudiera limpiar los obstáculos que nos separaban de Dios. Él cargó sobre la persona de Jesús mi pecado presente, mi maldad presente, mi maldad real, la verdadera maldad, no la que yo imagino, sino la maldad objetiva que está en mí, culpas por hechos reales que han ocurrido en mi verdadera historia, y no en la historia de mi mamá, ni en la historia de mi papá, ni en la historia de mi cuñado o en la historia del país. Se trata de mi historia privada, personal, que Dios conoce como nadie bajo el sol. Y Dios, siendo enemigos de Él, porque nos hemos levantado altivos contra su ley, y nos hemos levantado altivos y alternativos a su voluntad, opinando de formas distintas a las que Él opina, y diciendo bueno cosas que Él dice malo, y diciendo posible cosas que Él dice imposible. Dios, siendo nosotros de corazón enemigo,
de corazón enemigo, nos amó como para hacer lo que hizo en el Señor Jesús. Dios envió a Cristo a morir en la cruz porque nos amaba. No tenía ningún interés personal, ni ganó ningún provecho propio. Lo que el Señor Jesús hizo fue darse. Y lo hizo en un espectáculo de inconmensurable debilidad. El Señor Jesús murió atado a una cruz. Murió colgando, atado. Si querés que te lo diga un poquito más groseramente, te digo, el Señor Jesús murió atado a un palo. No, atado no, clavado. Murió clavado a un palo. Y al momento necesitamos volvernos a acordar que se trata del Hijo del Dios, que se trata del Hijo del Dios viviente, que es Dios muriendo, dándose. Bueno, en el correr de la historia, el apóstol Pablo a los corintios les dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Ahora, desde este día a hoy han pasado 20 siglos. Sin embargo, al día de hoy, cualquier caminante que por el Espíritu Santo llega a contemplar a Cristo muriendo en la cruz y se llega a iluminar acerca del verdadero contenido de lo que está ocurriendo ahí, esa persona que entra en contacto con el crucificado nunca más será igual. La muerte de Cristo continúa hoy siendo el hecho más violento que ha ocurrido en la historia humana. Es la violencia del amor de Dios. Es el amor violento de Dios que cambia, nos obliga a hacer algo con eso. ¿Qué hago? Dios me amó como para dar a su Hijo a morir en la cruz por mí. ¿Qué hago? Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ahora yo qué hago? Él murió por mí. ¿Qué hago yo? El relato del apóstol Pablo que estamos leyendo nos dice que no solamente murió, sino que fue sepultado y que al tercer día resucitó. La obra de Jesús es distinta a lo que pasó con el reo de la izquierda y a lo que pasó con el reo de la derecha, porque Jesús es Dios. Quien murió en la cruz del centro era Dios. Y no hay humano en el correr de toda la historia que pueda documentar el recorrido que documentó el Señor Jesús. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. No hay humano bajo el sol que pueda documentar ese recorrido, porque Jesucristo es Dios. Porque Cristo se humanó, vivió entre nosotros sin pecado. Porque la muerte no tiene autoridad sobre él. Él es el Hijo del Dios eterno. Es Dios. Él es Rey. Él es amor. Él es verdad. Y el apóstol Pablo, para ayudar la fe de los hermanos de Corinto, le deja por escrito una síntesis de confesión de fe. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué más hizo? Y dice, y se le apareció a Cefas. ¿Cefas quién es? Cefas es Pedro. ¿Y Pedro? Pedro lo conocía al Señor Jesús perfectamente. Sabía quién era el Señor Jesús. ¿Y quién más? ¿A quién más se le apareció? Y se le apareció como a 500 hermanos, y también se le apareció a los apóstoles. ¿Y qué más se le apareció? Y se le apareció a fulano de tal. Y hay algunos a los cuales el Señor se le apareció que están vivos todavía, como diciendo el apóstol Pablo a los corintios: averigüen que están las abuelas todavía están los abuelos que lo vieron al Señor Jesús resucitado, porque Jesús es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios.
Y concluye el apóstol diciendo, como un abortivo al último de todo, como si yo fuera el último de todo, el más despreciado de todos, se me apareció a mí. ¿Usted se acuerda cuándo el Señor Jesús se le apareció a Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, iba camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es mantenerte terco. Dura cosa te es la rebelión. Dura cosa te es la mentira. Dura cosa te es mantenerte en tu postura. Dura cosas. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice, Jesús se me apareció a mí. Vaya si se le apareció. Iba camino a Damasco, se le apareció el Hijo del Dios viviente. El Señor resucitado, habló con Saulo y le dijo, ¿sabe quién soy yo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, los años han pasado, pero la vida del reino de los cielos continúa hoy siendo proclamada. Y hoy todavía es tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. Hoy es tiempo donde nosotros podemos volver a reencontrarnos con el Salvador de nuestras almas. Hoy es tiempo donde podemos volver a tomar agua de vida en el manantial, único manantial que Dios ha puesto a nuestra disposición. Si supieras quién te pide, dame de beber, vos le pedirías a Él y Él te daría y transformaría tu corazón sediento en una fuente de agua que salta para vida eterna. Solo Cristo puede cambiar una vida. Solo el poder de Dios puede transformar una manera de pensar, quebrar una manera de organizar una vida. Nuestra manera de organizar la vida se termina asimilando a la forma que mi papá organizó la vida, o la manera que mi mamá organizó la vida, o la manera que mi abuelo organizó la vida. Está probado que la historia humana tiende a repetir la historia, tiende a hacer lo mismo, que los hijos terminamos mirando a nuestros abuelos y diciendo, y como el abuelo lo hizo, yo también lo hago. Solo el poder de Dios puede cambiar una inclinación de maldición para la gloria de Dios y transformar un horizonte de vida. Nuestras vidas están ancladas al ADN de nuestros padres. Nuestras vidas tienden a obedecer los imperativos categóricos que nos dieron en la infancia. Nuestra vida tiende a repetir el modelo de madre que fue mi mamá, el modelo de padre que fue mi papá. Solo Cristo salva. Él nos salva de la maldición de nuestra herencia, de los contenidos malditos de lo que hemos recibido de un año a otro, de una generación a otra. Solo el poder de Dios levanta a una persona y le hace comenzar una nueva vida. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo ha muerto por nuestros pecados, ha sido sepultado y resucitó para nunca más volver a morir, para poder plantarse en la historia con toda autoridad y decir, vengan a mí todos los que están trabajados. Él puede decir eso porque Jesucristo es el Señor. Él puede decirme cuando ores, orasi, piqui, 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 piqui. Y yo le obedezco porque Jesucristo es el Señor. Le sigo porque Jesucristo me llama a una nueva vida. Me llama a comenzar una nueva forma de vivir. Las cosas viejas pasaron y la palabra llega al extremo de decir, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vos y yo, en la comodidad del siglo XXI, en el aire acondicionado del siglo XXI, en los coches super sport del siglo XXI,
tenemos todo derecho a preguntar, ¿quién es este que tiene de pararse en mi historia y decirme, si vos querés seguirme, las condiciones las pongo yo? Mi hermana, estás ahí, pero las condiciones las pone el Señor Jesús. Las condiciones las pone Él. Y cualquiera que esté merodeando la fe cristiana, creyendo que todavía tiene autoridad para poner condiciones, necesita encontrarse con el crucificado, necesita encontrarse con el amor de la cruz, necesita encontrarse con el amor del Calvario. Es el amor del Calvario que llama y dice, venid a mí. Vení a mí. Y quien habla es alguien que lo dio todo. Y quien dio todo y que se despojó a sí mismo a lo sumo y se debilitó a lo sumo, ahora dice, vení, seguime, sé mi discípulo, sé como yo, aprendé de mí, despojate a vos mismo, sé débil, sé vulnerable, empezá de nuevo, aprendé, ponete a aprender, sé discípulo, ubicate en el lugar del quien aprende. Humillate a vos mismo diariamente. Toma tu cruz. Querido hermano, en el correr de la historia, los lectores de la Biblia hemos buscado ablandar las palabras del Señor Jesús. Y hemos dicho que tomar la cruz es la suegra que tenemos, es nuestra cruz. Yo lo digo esta mañana con libertad porque no está acá. Pero no hay un lector serio de la Escritura que pueda leer la palabra y decir esas cosas, porque es inocultable que el Señor Jesús no se refiere a mi enfermedad ni al trabajo, no se refiere a ninguna cosa de la vida diaria, se está refiriendo al corazón, a mi interior, se está refiriendo a mi carácter, se está refiriendo a mi temperamento, se está refiriendo a mi yo egoísta, egocéntrico, se está refiriendo al enfermizo, ese egocentrismo enfermizo, que piensa todo en función mía y aún como Judas llegó al extremo de negociarlo al Señor, venderlo al Señor, con tal de tener un provecho. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Pero si es como que el crucificado, el Señor Jesús, nos convida a que vayamos en el camino que Él mismo anduvo. Como si Él estuviera diciendo, anden en mis caminos. Bueno, siguiendo sus pisadas. El que me sigue no anda en tinieblas. Son las palabras del Señor Jesús. Por eso, el mismo Jesucristo nos advirtió a todos los caminantes al cielo que este mundo nos aborrecería. Nos dijo que nuestra manera de vivir es una manera contracultural. Nos dijo que nuestra manera de analizar la vida no tiene nada que ver con las formas que analiza la cultura. Nos dijo que no hagamos yugo desigual con un incrédulo, porque no hay comunión entre la luz y la tiniebla. Nos dijo que no hagamos yugo desigual con un incrédulo. A la hora de casarnos, a la hora de hacer negocios, a la hora de entablar amistades, nos dice la palabra, no lo hagas, porque es agua y aceite. No hay comunión entre Cristo y el demonio, no hay comunión. Y termino. Solamente el amor del Calvario puede hablar así y lograr que un tipo como yo se incline de rodillas a adorar, a decir, Señor, vos sos el Señor, vos sos el Señor. Solo el amor de la cruz puede lograr que un tipo como yo se arrodille delante de Jesucristo para decirle, Señor, vos tenés razón. Es a tu modo. Vos tenés razón. Yo estoy equivocado. El equivocado soy yo. El que tiene que aprender soy yo. Solo el amor de la cruz puede lograr
que alguien mantenga durante un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 1 año, 2 años, 3 años, tomando su cruz cada día y seguirle, porque es cada día que el amor de la cruz vuelve a repetirnos: te amo, tengo un plan, tengo propósito, te uso, te necesito, te hago feliz.